Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, conforme al uso horario que me ves. Para mí es un placerazo enorme, como siempre te lo digo, estar acá. Te diría que por acá es una noche muy calurosa, ¿no? De pronto te diría que siento mucha calor, pero con todo y eso estamos aquí, ¿no? Porque queremos seguir aportando a lo que es un proyecto de vida como este, ¿no? Te agradezco por tus me gusta, por compartir, por comentar, por estar ahí siempre, ¿no? De pronto y seguir en esto que es un pensamiento colectivo y como bien dice o lo dice cada portada o cada video que se publica o que publico en ese caso, pensemos juntos, tiempo para reflexionar y para que pensemos juntos, vale la redundancia que es muy importante, ¿no? Y sin mucho preámbulo vamos a entrar a lo que creo que es realmente importa, ¿no? En cierta ocasión recuerdo que estaba con mi padre en un lugar de trabajo, ¿no? Y, y, y iba pasando una dama, no sé, te mentiría si te dijera su edad, iba pasando con alguien, un joven, pequeño, ¿no? Y de pronto iban pasando como, ¿cómo te puedo decir? Como cuando pasas un salto, ¿no? O pasas una cuneta, le decimos en el buen español, y había una tabla, ¿no? Un pedazo de madera, y de pronto yo estaba con mi papá, yo estaba en la parte de abajo, mi papá estaba arriba de un andamio, mi papá trabajaba en construcción, o trabaja en este caso, y recuerdo que ese día esa joven se quebró la tabla y cayó en aquella cuneta, ¿viste? Una mujer robusta de unos 35 años, 30, con un peso de 150 libras, se cae a aquella cuneta y donde cae, grita, y las personas que estamos más cerca era mi padre y este servidor. Sin embargo, te diría que yo pensé en hacer algo por ella. No sé, estaba abajo, una pala, qué sé yo, algo, trabajando. Y tuve la intención de ir a donde ella, tratar de sacarla, pero mi papá hizo lo contrario, actuó en este caso. Se bajó, no sé cómo, ni lo vi pasar y de pronto, pum, estaba en la alcantarilla y la estaba sacando, viste, de aquella cuneta y le decía, se molestó y le limpiaba las piernas. Y ese día obtuve una gran lección. Obtuve la lección de vida que siempre creo, siempre voy a creer que no es pensar ni creer hacer algo, sino que es actuar lo que marca la diferencia. Porque en este caso mi papá, en ese día, él actuó, no simplemente pensó como yo lo hice. Y hizo una gran obra de pronto. Que por ahí lo hubiera hecho yo, porque hubiese llegado primero, él hubiese llegado después. Yo al final terminé llegando y lo observé desde ese punto de vista y digo, bueno, ahora qué importa. Simplemente pensé, pero no hice las cosas. Y ese es el punto o la realidad del asunto en lo cual queremos enfocarnos el día de hoy, que es lo importante de actuar, ¿no? No simplemente pensar algo o simplemente decir, vamos a esperar a ver qué pasa. No es así como funciona. Creo que en la vida tiene mucho sentido cuando no solo pensamos que vamos a hacer algo, sino que actuamos en pos de algo. Porque para que un sueño se cumpla o algo se realice, se necesita actuar. Viste que del dicho al hecho hay mucho trecho, dice una frase trillada por ahí. Y asiento mucho en eso, ¿no? Porque muchos pueden decir que vamos a lograr algo, pero no todos como tal lo vamos a alcanzar si no empezamos a actuar. Y yo creo que las personas que realmente marcan la diferencia o que cambian la vida en un orden contemporáneo o su futuro son aquellas que actúan, no simplemente las que piensan. Vuelvo al eje del asunto. En qué historia o lo que te cuento, lo que pasó, mi padre sigue con vida y él sabe, si él viera esto, que es cierto lo que le estoy diciendo. Él actúa en este caso, yo simplemente pensé. Y en este caso quien gana es el que actúa. Y así como esto te diría que hay miles de sueños bloqueados en la realidad, porque cuando estamos niños no nos importa, por ejemplo, equivocarnos. No nos importa qué piense el vecino, no nos importa qué piensa nuestros padres, imagínate. Y actuamos en pos de esto, no tenemos el miedo a equivocarnos. Y los niños crecen, pero según vamos creciendo, vamos mutando y nos va vendiendo ideas estúpidas, si se podría decir de una manera elegante, o ideas canallas o ideas cobardes de que no somos eso, que no somos el astronauta que soñamos ser, que no somos ese médico con el cual jugábamos un día de niño y soñábamos ser, que no somos eso. Y nos va vendiendo la idea, la vida en ortopera nos enseñan una filosofía, por ejemplo, de vida en las escuelas, en los colegios, que es como una rueda que hay que seguir y no podemos salirnos del eje. Entonces vamos acortando eso, entonces dejamos de actuar más
y empezamos a vivir simplemente de lo que se da, ¿no? No actuamos en pos de lograr ese sueño, esos privilegios que tenemos. Y creo que hay muchos sueños bloqueados en la vida, cotidianamente, ya seas mujer o seas hombre. Tienes bloqueado porque, ¿qué te puedo decir? Dices más preocupado de qué va a decir aquel, qué va a pasar si actúo mal, ¿no? Y tienes el miedo a equivocarte. Este servidor es uno el cual vive en eso, ¿no? Que tiene miedo a equivocarse. Pero en este caso, imagínate, si no hubiese actuado, no hubiese llegado aquí donde estoy ahorita, por ejemplo, ¿verdad? Si un día no hubiese tomado la sabia decisión de decir, voy a tratar de no aprender más, sino que desaprender lo que ya sé y tratar de acumular cosas más nuevas y llegar acá, ¿viste? Y empezar a hablar y esto y lo otro. Pero lo logré actuando un día, no simplemente pensando, porque pensé que era bueno, por ejemplo, transmitir en una red social. Pero no fue el pensar el que se logró, sino que fue el actuar el que lo hace. Y en eso estamos aquí. Entonces, si eres adulto, o eres joven, o eres un hombre medianamente maduro, tienes tus hijos, te diría que todos tenemos un ikigai en la vida, ¿no? Pero para alcanzarlo tenemos que actuar en pos para que se logre. Dice que hay que actuar correctamente para producir efecto en nosotros y en los demás. O sea que si actuamos en pos correctamente, vamos a tener un efecto en nosotros. No es cuestión de decir, bueno, sí, está bien, voy a actuar, pero no puedes actuar de una manera retrospectiva, sino que tienes que actuar de una manera positiva, pensando y sacando conclusiones, meditando y decir, ¿qué es lo bueno? Esto es lo bueno, entonces voy a actuar en pos de esto, ¿verdad? Para que se logre y para que haya efecto en los demás, en los que están cerca de ti, hay un efecto, ya seas compañero de trabajo, ya seas un esposo, un novio, qué sé yo, todas las cosas tienen que tener una conclusión, pero no solo pensando. Por ejemplo, si hablamos de un tema de relación, todos piensan que casarse es lo mejor, pero muy pocos actúan en pos de eso, ¿viste? Eso es un ejemplo muy claro. O todos piensan que por ejemplo, comer bien es importante, pero pocos actúan en pos de eso. Todos piensan, o todos pensamos que hacer ejercicio es sumamente importante, ¿no? Pero muy pocos actúan en pos de hacerlo. ¿Y quiénes son los que ganan en este caso? ¿Tú crees que gana el que pensó bien? ¿O tú crees que cuando viajes en la vida, alguien cuando estés viejo te va a decir bien pensado? No. Alguien te va a decir bien actuado. Si te diría hablar un poco de historia, te diría que todos conocen, o al menos hacen alusión de quién es Alejandro Magno. Alejandro Magno fue como quien dice, el patriarca, o el que conquistó todo el mundo conocido en una época. Pero ¿qué pasó con él? Actuó. Simplemente creía de que lo podía lograr, pero actuaba en pos de eso. No simplemente pensó que podría conquistar el mundo. Y es cierto, lo puedes googlear o puedes buscar Alejandro Magno, ¿viste? Alejandro Magno fue el que conquistó toda la antigua Grecia, el mundo que se conocía en aquel tiempo. Pero para alcanzar cosas como esta o conquistar las batallas que nosotros vamos a tener en la vida, hablando un poco de guerra, porque la vida es como una guerra, ¿viste? Tenemos que actuar en pos de esto, enfilarlos, ¿viste? Prepararnos para lo que viene, prepararnos para lo que puede ser, no simplemente pensar. Siempre digo que el que no saca tiempo para hacer ejercicio va a sacar tiempo para la enfermedad. Creo que el que actúa en hacer ejercicio, ¿viste? Va a tener un buen resultado que aquel que pensó. Pero el que pensó simplemente le va a tocar actuar ya con la enfermedad encima. Y ese es un problema más crítico, más tremendo, ¿no? Son cosas que se dan en un orden cotidiano y son ejemplos básicos que al menos me gusta compartirlos, o si tú te lo sabes, por lo menos hacemos rema o hacemos hincapié en eso, porque viste que el aprendizaje no es simplemente de decir, yo sé cómo se escribe la palabra como, una vez cuando estamos chicos le escribimos, pero si dejamos de hacerlo, por ahí a los 10 años no vamos a poder saber cómo se escribe la palabra. En cambio, la repetición de algo es lo que te hace realmente que te haga rema, viste, que lo andes guardado, una frase muy trillada o un buen dicho. Camarón que se duerme, piedras trae el río. Para que no es así. De que te digo camarón que se duerme, tú sabes lo que sigue del refrán. ¿Por qué? Porque fue una frase trillada que le escuchaste mucho. Y así creo que en pos de actuar podemos lograr buenos resultados. Si actuamos, hacemos rema en lo mismo, remamos. Recuerdo que una vez estamos a mitad del lago con mi amigo y no los podíamos poner de acuerdo. ¿Cómo remábamos para llegar a la orilla? Y mi hermano mayor dijo, bueno, deberían de hablar, de sentarse, actuar, pensar, decir, bueno, nosotros somos amigos, nos vamos a poner de acuerdo para que esto funcione.
Entonces nos pusimos de acuerdo, ¿viste? Y alcanzamos la meta. Empezamos a remar con sentido común, ¿viste? Pedalazo él, pedalazo yo. Pero, ¿qué hicimos? Actuamos con sentido común, con lógica, ¿viste? Que es parte de actuar. Actuar dice que es realizar una obra y actos libres y conscientes. Somos libres pensadores y somos conscientes de lo que hacemos. Entonces hay que actuar en pos de esa libertad y esa conciencia que nos va a ayudar a nosotros. Porque siempre digo que las personas siempre piensan y esperan mucho de los demás. Tú como trabajador esperas mucho de tu jefe, o tú como esposa esperas mucho de tu cónyuge, o tú como esposa esperas mucho de tu esposa, viceversa. Tú como hijo esperas mucho de tu padre, y así sucesivamente. Todos esperamos más de los amigos, etcétera. Siempre digo que gana quien se exige más a sí mismo, no exigiéndose más a los demás. Porque en todo caso, si te exiges más a ti mismo, sos tú solo el que estás ganando. Entonces, pero no ocupo la ayuda de los demás. Sí la necesitamos, porque todo es importante, ¿no? Pero en este caso, si no te exiges a ti mismo y actúas en pos de mejorar, no creas que va a venir alguien y te va a ayudar a quitarte un callo del pie si no actúas tú solo, ¿no? Alguien te va a ayudar a salir del agujero donde estás si no empiezas a remar tú solo, ¿verdad? Porque para encontrar la pila de diamantes hay que tomar la piocha, ¿verdad? Si no empiezas a escarbar, a descubrir cosas nuevas y el por qué este escombro en mi vida, el por qué pasó esto, el por qué de esto, creo que no se va a alcanzar las metas o el Ikigai, como bien dice Yoko Kenji en su video, para descubrir ese Ikigai, ese propósito de vida, ese que nos mantiene vivos, eso que nos hace que nos movamos, ¿viste? Pero te digo, un propósito de vida son los hijos, pero se van a acabar. Eso no es un propósito de vida, ¿no? Hay cosas mejores que esas. No digo que ser padre no es importante. Ser padre creo que es una de las bases más importantes. Pero ese Ikigai, el día que los hijos vuelan, se termina. Estoy hablando de ese punto de vista en el cual actuamos para alcanzarlo, como quien dice, a largo plazo, ¿no? Cuando envejecemos y voy a estar aquí, bueno, voy a descansar en esta casa. Pero en esta casa, ¿qué me voy a morir haciendo? Porque para morirse de pie, creo que hay que morirse aprendiendo. Porque el día que se deja de aprender, ese día se muere. Así de simple. Hay muchos que tienen 40 años, pero se murieron a los 25. Creyeron que terminaron sus estudios y dijeron ya se acabó. Entonces de ahí empiezan a vivir de recuerdos y empiezan a vivir de lo poco que aprendieron. Cuando la vida es una infinidad por descubrir. Siempre creo y sostengo que el desierto es inmenso, ¿no? Como todos lo conocemos. Y creo que cada persona es como una aguja de ignorancia en un desierto de sabiduría. Y así, bueno, al menos este servidor eso se consciente, porque creo que desconozco mucho, ¿no? Como tal. Entonces actúo en pos de eso, ¿viste? De descubrir. Tal vez en una de esas descubro un granito de arena más y digo, wow, me perdí de esto. Qué importante, ¿no? Las pequeñas cosas de la vida. Tengo un guión aquí que a veces me gusta seguirlo y a veces me gusta no, pero creo que actúe en pos de hacer esto correcto y creo que valga la redundancia que se mantiene y que quisiera seguirlo. Dice aquí, no se trata de pensar, todo eso actuar. Como te dije al principio, yo pensé que iba a ser algo bueno, pero mi papá actuó, entonces quien ganó fue él. Entonces, todas las personas como tal tienen buenos pensamientos. Nadie dice que quiere ser bondadoso, ¿viste? Perdón, nadie dice que no quiere ser bondadoso. Todos piensan ser bondadosos. Y si la vida es recíproca, dice, es la ley de la siembra y la cosecha. No gana quien piensa que es bueno ser bondadoso. No gana quien va en el automóvil y dice, pobrecito ese niño está pidiendo. Sino que gana aquel que aunque tiene poco, logra superar ese coso, ¿viste? ¿No? Y da. Es bondad. Dio, actuó. Entonces, ¿qué va a hacer? Si fuese karma, si fuese ley de siembra y cosecha, ambas cosas van a funcionar como tal, porque es una ley de vida, es un juego. Entonces, ¿quién va a ganar? El que sembró o el que solo pensó. Va a ganar el que pensó, ¿no? El que sembró, en todo caso. Vas por la vida, ¿viste? Si todos queremos, por ejemplo, lograr metas de estudio, lograr metas de empleo, queremos ser jefes, por ejemplo. Pero por ahí el que tiene más disciplina, ¿viste? Es que la disciplina es algo muy importante en la vida. Si actuamos con disciplina, somos libres pensadores y conscientes de lo que hacemos. El que piensa que la disciplina es correcta, que todos los días hacer algo bueno es importante. El que piensa que todo eso es bueno, está bien, que esté bien lo que está haciendo, pues está pensando de la mejor manera. Pero quien gana en este caso, el que actúa en este caso, dice voy a tener disciplina en esto, voy a tener disciplina en esto, voy a tener disciplina en lo otro. Porque por ahí, viste, hay muchos que tienen
un buen doctorado, por ejemplo, o son buenos ingenieros. Y hay muchos entre 100, 99 lo pensaron, pero solo uno lo terminó actuando, pues tuvo la disciplina, la constancia, lo que se requiere para lograr algo, para que las cosas importantes no suceden de la noche a la mañana. Todos ocupamos los espacios de tiempo, ¿viste? Para ser disciplinados, reflexionar entre nosotros y decir, ¿qué es lo que necesito para lograr esta meta? ¿Verdad? Si fuera un compromiso de estudio, lo que sea, no tengamos miedo a actuar, no sintamos ese temor de decir, y si me equivoco, pues si te equivocaste habrás ganado millón de experiencia, más de los que no lo intentaron. Siempre digo que hay gente que se burla de aquellos que lo intentan y eso es una estupidez, eso es una canallada, porque, para decirlo de una manera elegante, porque el que actúa, ese man le está ganando a millones, ¿viste? Aquel que piensa que cuidar a un padrastro, por ejemplo, no siendo hijo, es bueno, le gana aquella millonada que piensa que el padrastro es una basura, que es un tipo que no sirve, que esto y que lo otro. Porque en todo caso la honra y la bondad que estás haciendo va a regresar a vos de una manera recíproca, simplemente eficaz. O tal vez no te bendiga a ti o no tenga ese privilegio de tener esa suerte, de poseer algo que hiciste, pero sí va a venir esa suerte o esa bendición sobre los demás, los que vienen después de ti. Así funciona. Si uno viste el temor de equivocarnos, yo creo que eso aplasta un montón de sueños. El temor de equivocarse es algo que se vive día con día. Todo el mundo tiene miedo de equivocarse. Siempre digo que la perfección es una pila de errores. Aquel que logra ser perfecto fue porque se equivocó muchas veces de una manera constante. Porque al final no existen fracasados, ¿viste? Sino que existen aquellos que se dieron por vencidos. Todos, como tal, ¿viste? Podemos alcanzar los sueños, pero no tenemos que tener miedo a equivocarnos. El miedo a equivocarnos nos puede persuadir, ¿viste? El temor. Yo siempre digo que son cosas que son cotidianas, son sencillas, muy pueriles, pero aquel que no logra aprenderlas de una manera sólida o no logra superar esos miedos, ¿viste? No actúa con ese sentido común, no va a alcanzar nada. Yo no puedo pensar de que ser buena persona es lo correcto, pero si no actúo en pos de eso. Yo no puedo pensar de que tengo que madurar para ser bueno. Es aquí, ahora. No creo yo en eso que la gente dice, bueno, voy a envejecer y tal vez pueda ser mejor cuando esté allá. Yo me pongo triste, ¿viste? Veo la sociedad en general, veo las redes sociales, veo los jóvenes, veo todo lo que se pierde, ¿viste? Todo el talento que se pierde. Porque ni el joven sabe lo que puede, ni el viejo puede lo que sabe. Si el joven supiera todo lo que está perdiendo y lo que puede hacer con esa juventud, con esa audacia, ese potencial que se tiene, no estaríamos perdiendo el tiempo, ¿viste? En cosas que no importan. ¿Qué es importante en la vida? Yo digo que la importancia de la vida viene siendo como construir buenos momentos, ¿viste? Avanzar en pos de sí, decir voy a construir buenos momentos para mi futuro. No está en acumular cosas, en acumular riquezas, porque el día que yo me muera no me voy a llevar todo el dinero que esté en el banco. Eso sería una estupidez. Digo que sí es bueno porque te da una mejor manera para vivir. Sin embargo, la vida es más que eso, ¿verdad? La vida son momentos. El día que creo que me voy a morir, el día que yo esté que tome mi último tren a casa, creo que me voy a recordar de las cosas más importantes que hice, ¿verdad? Como darle un abrazo a mi madre, como a darle decirle un te quiero a una madre, a un padre, que cuesta mucho, no digamos un te amo, decirle un te amo a un hermano, decirle a un amigo, tú eres un amigo de verdad, cosas como esas, ¿no? Entonces creo que si actuamos en ese sentido, y si somos bondadosos, somos mejores amigos, somos mejores personas, somos en cualquier área que nos toque. Actuar, siempre actuar. Actuando es como se ganan las cosas, no solo pensando. Te podría hablar de un sentido de crecer en la vida personal, pero la vida tiene muchos principios. Te diría que hay muchos, como te dijera, muchos modelos de vida. Pero ¿quién moldea la vida? Pues te diría que nosotros mismos, porque nacemos siendo ricos y podemos morir siendo esclavos. Y también podemos nacer siendo esclavos y morimos siendo hombres ricos. Y cuando te hablo de riqueza, no te estoy hablando de dinero.
porque la riqueza es mucho más que esto, ¿viste? Sí, por ahí se confunden y dicen, bueno, ¿quién es el que más tiene? Bueno, hay una frase por ahí que dice que rico no es el que más tiene, sino que el que menos necesita. Si por ahí estás en la casa, ¿viste? Y alguien te dice, ¿tú eres rico? Tú le dices, sí, soy rico, pero con otro tipo de riqueza, ¿no? Por ejemplo, si llegas a tu casa y encuentras paz en tu hogar, eres más feliz que cualquier millonario que, ¿verdad? Como se ve en las redes sociales, ¿viste? Que un millonario que gana cuánto. Mira a su futbolista, por ejemplo. Que te puedo poner un caso de Kevin De Bruyne. Lo conoce cualquiera, si conoces de fútbol. Un tipo que no tiene nada que desearle a la vida. Ese tipo, con el primer contrato que firmó para Manchester City, está hecho para la vida. Pero imagínate, ¿qué pasó? La esposa que obtuvo lo terminó traicionando. Y se miran esas cosas. Y por ahí, viste, tú eres un campesino que come arroz y frijoles, pero no sufres esas cosas. Entonces, eres más rico que cualquiera de esos. Y como esos te podría mencionar muchos millonarios. Dice aquí, no hay resultados soñando, sino actuando. Si no actúas, vivirás de tus sueños. Hay muchos sueños que se pueden aplagar. Este servidor que está aquí tiene muchos sueños, ¿viste? Como todos nosotros tenemos sueños. Yo tengo muchos sueños. Yo quisiera alcanzar muchas cosas. Sueño con ser padre un día, ¿viste? Y ahorita actúo en pos de eso, ¿no? Algún día ser un buen padre. Porque la educación de nuestros hijos. Para ser un buen padre necesita educar. Ese es el mayor privilegio que se le puede dar a un hijo. La educación, ¿no? ¿Verdad? Hay un dicho por ahí que dice que es mejor aquel que te educa que aquel que te da la vida, porque el que te da la vida te hace vivir, pero el que te educa te da el arte de vivir bien. Entonces creo que nosotros, si vamos a ser buenos padres, si somos buenas madres, o qué sé yo, estamos jóvenes, o no lo somos todavía, pero ya somos padres, creo que el arte de vivir bien es educar bien a nuestros hijos. Entonces hay que actuar en pos de eso. Y creo que la educación de nuestros hijos no empieza el día que nacen, sino que empieza 15 años antes, ¿no? 20 años antes, porque la educación que tú mismo te das, la manera autodidacta que aprendes, esa es la que le vas a brindar a ellos. Porque siempre digo que es mejor enseñar con el ejemplo, ¿no? Y no con puras palabras. Porque yo le puedo decir a mi hijo que es bueno no tomar, pero si yo vivo tomando todos los días, entonces eso es no actuar en base a las palabras. Actúo en este sentido, entonces es una educación, sueños por cumplir. Tú tienes otros sueños materiales, físicos. Si algún día sueñas andar montado en una Hilux, te recomiendo que te sujetes el bolsillo. Si algún día tu sueño es tener una buena motocicleta, te recomiendo que te sujetes el bolsillo y que entiendas que cualquier cosa que no se necesite, aunque cueste un centavo, es cara, ¿verdad? Si tú tienes esta camisa y dices, quiero otra camisa, pero tienes camisas, ¿para qué comprar más? Estás invirtiendo en algo que no necesitas, estás actuando mal. Entonces, si piensas ser alguien en la vida económicamente, tienes que actuar en pos de eso, ¿no? Consigues 2 gallitos de barro, consigues tu chanchito y empieza a ahorrar, ¿verdad? Porque la disciplina del ahorro es la que te va a llevar a tener dinero. No hay otra fórmula, al menos que quieras actuar mal, ¿no? Que de pronto actuamos mal, ¿no? Y un año andamos subidos en una troca, ¿no? En una Hilux, pero nuestra vida está mal, porque no estamos haciendo las cosas correctas. Pero de la manera correcta yo creo que ningún piojo resucitado se levanta, ¿no? Para alcanzar la corona siendo un plebeyo, yo creo que se necesita un gran proceso. Porque siendo un plebeyo estás al pie de la montaña y el castillo está arriba de la montaña. Y para que llegues ahí tienes que empezar a caminar un paso a la vez. Y en el camino, para subir la montaña y llegar al castillo, te vas a encontrar millones de piedras, millones de personas que te van a por ahí estás a la mitad, ¿viste? Es como en el Monte Everest, que dicen que lo escalas y a la mitad del Monte Everest hay un lugar para descansar, ¿viste? Sí, me explico. En medio del Monte Everest hay un lugar para descansar, como que tú vas subiendo acá y te encuentras un maeco, ¿viste? O un lugar bonito, un oasis entre medio de un desierto de frío, porque el Everest es un desierto de frío. Y hay muchos que se quedan ahí, se acomodan. Hay lugar para descansar, hay café caliente, hay agua caliente para que te duches y todo. Y hay muchos que no logran esa meta, no logran llegar a la punta del Everest. ¿Por qué? Porque se acomodaron a la mitad del camino. Entonces, si pensamos lograr o alcanzar el castillo, creo que en este caso valga la redundancia, y está bien dicha la metáfora, no nos podemos relajar a mitad del camino, ¿verdad? Porque el que persevera hasta el fin, dice, ese es el que va a alcanzar. Pero te dice, yo tengo 30 años, ¿cuándo empiezo? Bueno,
te diría que empieces ya. No hay tiempo para perder. ¿Viste? Siempre digo que deberíamos de ver la vida desde este contexto y no desde el contexto como nos enseñan. Dicen, siempre un día más. Pero no mires la vida como un día más, sino que verla como un día menos es más importante porque se aprovecha más el tiempo. Le pasa a alguien que ya está viejo, que tiene 70 años, ¿viste? Él ya no ve la vida como un joven, que dice un día más, porque él sabe que esas 24 horas puede que no las vuelva a tener, entonces las aprovecha de la mejor manera. Claro, si envejeció con dignidad, porque si sigue siendo un canalla, como dicen, o no piensa de una manera prudente, no actúa con conciencia, va a seguir pensando que es un día más, ¿no? Y que un día se va a morir. Pero el que actúa de una manera prudente y sabia, se dará cuenta que cada día es un día más lejos del útero y un día más cerca a la tumba. Y eso te va a ayudar a actuar en pos de ser más productivo, ¿viste? Aprovechar esto que realmente importa. Siempre digo que hay cosas importantes y hay cosas invaluables. Importante es trabajar, pero invaluable es dormir. ¿Sí o no? Porque pregúntale a quién puede meter 48 horas de trabajo sin descansar. Diría que no hay quien, ni con droga creo que lo logra. Entonces, invaluable, por ejemplo, es el tiempo, que es algo invaluable. Invaluable es un abrazo, ¿no? Son cosas que no tienen precio, que puedes buscar donde sea y no lo vas a hallar. Invaluable es un oasis en el desierto, algo que es eso, pues, no es nada más, es eso lo que realmente importa, ¿verdad? Te diría que hay mucho contenido, muchas cosas que se pueden hablar y decir, pero bueno, diría que todo es importante, ¿no? Dice aquí, no es el viaje, sino la precisión con que lo hacemos. Al final creo que no son muchas las cosas, no es quien toma 200 decisiones al día, no es quien dice voy a viajar, voy a ir a aquel, pero si no actúa con sentido común y no es preciso en los pasos que da, como dije en la canción de aquel, no es dar el paso, es dejar la huella. Entonces si no vas a dejar huella en las cosas que haces, si no vas a ser bondadoso, no vas a ser disciplinado, no vas a ser un hombre íntegro, no vas a ser una mujer luchadora, no vas a ser un hombre prudente, sabio, y no vas a actuar con precisión en la vida, no creo que lo alcancemos. Todo tiene un sacrificio, ¿viste? Y detrás del esfuerzo siempre hay un gran resultado. Y poco a poco las piezas del rompecabezas se arman para pasar de ser un peón a ser un rey. Si te hablara de un tablero de ajedrez, el rey es la pieza más importante y el peón es el que vale menos. En la vida todos nacemos siendo peones, ¿sí o no? Porque si tienes plata no sabes si tu padre puede morir, termina siendo peor. Y para que llegues a ser un rey y controles tus pensamientos, cuando hablo de ser un rey, hablo de ser un tipo que use esto, ¿no? Que el cerebro lo use con sentido común y diga, bueno, esto es lo que realmente importa, en esto es lo que tengo que actuar, porque a la hora de envejecer, lo que va a importar son las cosas buenas que hice, no las cosas que pensé que podía hacer, ¿verdad? Aprender duele, pero desaprender duele más. Entonces, te indico que aprendas, ¿no? Que aprendas día con día, porque aprender duele, pero aprender es una parte muy importante de la vida. Desaprender duele más, ¿viste? Dejar hábitos malos, eso cuesta. Desaprender, ¿viste? Que el cigarro es malo, eso cuesta. Y muchas cosas como esa te diría que cuestan mucho. Si no cambias, no vas a crecer. Hay que cambiar para crecer en esta vida. Entonces actuemos en ese sentido de que vamos a crecer para poder, que vamos a cambiar para poder crecer, porque de lo contrario no va a funcionar. Dice, para concluir, ¿no? Una frase, vivamos como si fuéramos a morir mañana, pero aprendamos como si fuéramos a vivir para siempre. Así de sencillo. Si vives como si fueras a morir mañana, te diría que estás perdiendo tu vida. Pero si aprendes como si vas a vivir toda la vida, te diría que estás ganando gran parte de lo que esto, o le vas buscando el sentido a esto que es vida como tal, ¿no? Te diría que hemos llegado hasta aquí y siento que ha sido muy productivo, muy importante para todos y espero que te haya gustado y que reflexionemos juntos y que pienses en pos de eso, ¿no? Te diría que tengo muchas historias de contarte de cómo actuar, pero este servidor actúa todos los días para que recibas un poco de contenido que considero es muy importante, ¿no? Para que pensemos juntos y reflexionemos de esto que es una vida, pareciera muy normal, pero sí tiene sus altos y bajos, ¿no? Entonces, para alcanzar los altos hay que actuar en pos de eso, ¿no? Te diría que gracias por estar ahí, te mando un abrazo, un beso donde sea que estés, te deseo lo mejor y nos vemos pronto, ¿no?